Esto de la... ¿Aún nunca te dio por cantar? No, Estaba no en pensando serio. en esta dicotomía entre los intérpretes vocales y los intérpretes instrumentales, por otro lado, A ¿no? ver, mira, Me te quiero preguntaba decir hasta qué algo. punto son tan diferentes siendo intérpretes A en ver, ambos casos. pasa algo, es que hay dos mundos. El mundo profesional que te exige la especialización, porque este mundo está organizado así, y no solo en el arte, en todo, en el mundo de la Todo, sí, ingeniería, está sí. todo, en todo te tienes que especializar en algo, ser Si experto estudias en eso. ingeniería, tienes que estudiar ingeniería En algo, mina, acá, que hay muchos en acá metalurgia, en mecánica, en esa cosa. sí, 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 sí. Bueno, pero en la vida personal, que es el otro mundo que tenemos todos los que somos músicos, por ejemplo, miren, yo también toco la guitarra eléctrica, juego a tocar el bajo Claro. y exploro otros instrumentos y distintos estilos. Me he visto grabando rock así para una campaña política hace unos pocos días atrás Ya no te y voy a cosas así. preguntar para qué campaña política, ¿no? Porque hay mucha ropa No, tendida no, y no, 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 las no. cosas están en el... No, no, pero yo no tenía nada que ver. Yo fui ahí un mercader de la música. Iba a decir mercenario, pero no, 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 no. Mercader nomás. O sea, hay que subsistir y bien. No iba ni Sí, sí. firme. La necesidad tiene cara de hereje, si viene... Sí. Pero es que, a ver, si uno hace solo la música que quiere para la persona representar solo lo que cree, y al final nos hacemos cada vez más, o hacemos un público más chiquitito y al final nos quedamos en una isla desierta y ahí es donde todo pierde sentido. Ya me lo decía el don Ernesto Rosso, mi primer maestro de guitarra clásica, me decía, David, mientras más erudito te haces, menos público tienes y así va a ser. Se Sí, hace más es como el lento. físico teórico cuántico, ¿no? Que maneja unas ecuaciones elevadísimas y complejas, pero que él lo entiende muy poca gente. Claro. Distinto del profesor de matemáticas que dispone con las cuatro operaciones de un amplio público para que le va a entender su cuento. O sea, claro, en la especificidad uno entra en el reino de la soledad también, ¿no? Sí, y en ese sentido la tienen muy, muy, muy bien, muy cómoda. Yo siento que los jazzistas, porque los jazzistas, al aprender la estructura, las armonías que están tocando, las notas han tomado notas finas de cada cosa que hacen, entonces ellos pueden abordar muchos estilos de música, por ejemplo, la música popular, de hecho tengo a mí, pensemos en un amigo, a ver, el Felipe Pérez, por ejemplo, Felipe que ya Pérez, es un jazzista conocido increíble por de mí. Valparaíso, ¿sí? ¿De allá? Bueno, yo lo he visto trabajando, haciendo distinta cantidad de trabajos, incluso monitoreando grabaciones eh, y grabando música de distintos estilos, pero nada que ver ni con el rock ni con el jazz, pero tiene la facilidad de hacerlo por todo lo que sabe. Y eso me parece que está muy interesante en el mundo del jazz, que la amplitud que te da para tocar cualquier estilo de música, salvo que sea muy especializado. La única, quizá como la música clásica, que es demasiado especializado, no creo que un jazzista pueda abordarla así con tanta facilidad, pero también tiene, si quisiera, la capacidad de hacerlo. Sí, bueno, eso tiene que ver con algo que está en el ADN del jazz, que es una música que ha ido incorporando a través del tiempo progresivamente nuevos recursos a su lenguaje. Hoy día el jazz, más que un estilo de música puntual, que hay una serie de estilos históricos, de hecho en el devenir de la música de jazz desde unos 100 años a la fecha, hoy día es más una forma de lenguaje universal, ¿no? Sí, Que que está como que es muy representativo también de cierto etos histórico del mundo contemporáneo, como la música clásica del siglo XX. Antes de que se me olvide, hay otra cosa sobre que te quería plantear como tema para desarrollarlo brevemente, que es la segunda parte de la respuesta a la misma pregunta que te había planteado antes, que es a esta ver, dicotomía entre lo docto y lo popular. Intérpretes doctos, intérpretes populares. Algo hemos sacado en limpio ya de lo que estábamos hablando recién. O sea, hay, a ver, es una dicotomía que por ahí hoy día se cuestiona en el sentido de que a la luz de los cruces que se han producido entre dos mundos musicales que históricamente venían más separados, en el curso de los últimos 100 años se han ido aproximando y hay préstamos, digamos, mutuos, ¿no? Como que estoy pensando de pronto en corrientes de la música docta contemporánea de la segunda mitad del siglo XX que han ido a buscar inspiración en
formas de música popular, ni siquiera occidentales necesariamente, sino que a veces de otras partes del mundo, de la India, ¿no? Del Japón, del África. Estoy pensando, por ejemplo, en el minimalismo, ¿no? Que hay varios compositores europeos, norteamericanos, ahí que es una corriente dentro de la música docta contemporánea que se fue más por ese lado, o al revés, dentro de la música popular, a secas, gente que ha buscado en la música docta inspiración, ya sea dentro del mundo del jazz particularmente, que hay una relación muy fructífera ahí con la música docta, ¿no? Gershwin, George, como compositor ya hace rato, y otros más, y hasta los rockeros progresivos que han adoptado formas y estructuras de la música docta, características de la música docta para hacer rock, ¿no? Y ahí tienes a bandas como Yes, Genesis, qué sé yo, con canciones de 20 minutos divididas en varias partes, etcétera. Pero desde el punto de vista de la interpretación, cabe todavía pensar en esa dicotomía de lo docto y de lo popular como algo vigente. ¿Vos qué opinas? Yo opino que sí porque, a ver, primero, ¿qué es el intérprete? El intérprete es alguien que con sus criterios organiza la música que está ya creada. Es un ejecutante, pero además es un director. Eso es un intérprete. En cualquier estilo de música, sea docto o popular. Cuando uno está al... Perdona, ¿por qué dices que es un director? Porque, a ver, cuando uno forma parte de una orquesta, uno es un ejecutante de la Sí, interpretación que de esa obra o sinfonía hace el director. El director realmente es el intérprete de ya, una... perfecto. Pero Sí, si tocas solo, si si tocas vos tocas solo, solo, estás tú interpretando, pero ¿en qué sentido sería el director ahí? ¿O en el eso sentido... tocas solo a cuando tocas con más personas, con otros No, no, colegas? no, 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 si la guitarra, ya se ha dicho muchas veces, es una pequeña orquesta. Es una Ah, mira, pequeña qué orquesta con... interesante manera de verlo esa, ¿no? Sí, 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 que en donde los bajos representan, bueno, al contrabajo, los agudos, los violines, todas las secciones que cantan, que llevan melodías. Y en ese sentido, la orquesta, bueno, la guitarra hace música polifónica, y Ya. bien, y ha sido definida así en muchas ocasiones, como una pequeña orquesta. Bueno, entonces cuando tú estás solo y tocas, o estás en un dúo y decían, hey, vamos a hacer esto así, así", son directores de su música. Y en ese sentido, ahí aplican todos los conceptos de la interpretación, pero ellos, de acuerdo a sus criterios. Pero cuando estás en una orquesta, va a sonar maravillosa. Si tienes un director, acá hay unos directores increíbles, si tienes un buen director, la orquesta va a sonar, pero de mil maravillas. Esa misma orquesta, con un mal director, aunque los músicos tengan un potencial increíble, no va a sonar igual. No va a sonar igual. Por eso existen los grandes directores, como Daniel Barenboim, por dar un solo nombre. Pero, pero bueno, esa es la diferencia básicamente que hay entre un director y perdón, entre un intérprete y un ejecutante. El intérprete se hace cargo de los criterios de lo que está tocando, de cómo lo interpreta. Y tú decías que te parece que esta dicotomía histórica planteada tiene vigencia todavía. Eh, claro, claro que la tiene. ¿Cómo no la va a tener si para formarse, por ejemplo, como un pianista, necesitas pasar por 10.000 horas, mínimo 10.000 horas de práctica en el piano? O para cualquier instrumento clásico, se supone que esa es la medida universal, no menos que eso. Entonces, para eso necesita una escuela y hay una... Por eso las tradiciones de la música clásica son tan rígidas, ya en el mundo de la composición, ya en el mundo de la interpretación. Bueno, estamos hablando de la interpretación. Entonces, esa dicotomía como que se difumina y ya no existe, eso no es así. O sea, sería ideal que un músico de formación clásica pudiera hacer también música popular con la misma facilidad, pero hay una cosa que en el jazz se llama el swing, por ejemplo. Hay unas sensaciones, una forma de vivir y de sentir el arte
que hace que, por ejemplo, tú vayas a ver a un músico con una X formación y trata de tocar otro estilo de música, y tú dices, oye, suena bien, pero no le da el aire que tiene esta música. Y no es que no quiera, es que por una cosa de formación a lo mejor no se puede. Ahora, a lo mejor es un ideal muy bonito, como que hayan escuelas que quieran unificar esos criterios, así como dar una formación súper integral al alumnado. Eso me parece fantástico, aun cuando conlleva un gran riesgo, que la música necesita mucha dedicación, y al querer juntar todo en una misma preparación, vas a tener la limitación del tiempo, que básicamente si eres un cocinero, necesitas el mismo tiempo para preparar un plato y quieres poner todos los sabores del mundo en un solo plato. A lo mejor lo vas a poner, pero no va a tener sabor a nada definido al final, ni tampoco nada muy bien logrado al final. O sea, la verdad es que tenemos que recurrir, si queremos eso, a las soluciones de compromiso, pero que vayamos a hacer muy bien algo para lo que se necesita mucha especialización y muy bien otra cosa, es tan difícil como que logre estar hablando delante de las matemáticas, que logramos que un gran matemático sea también un gran biólogo y que a lo mejor puede ser, pero Ya, si bien no a mí sé. me parece que en la escuela, moderna me refiero, que es donde está nuestro auditorio estudia, digamos, es interesante lo que han hecho porque básicamente es como una escuela que funciona como un conservatorio, solo que con repertorio popular. Pero los Ok. métodos pasan por el solfeo, pasan por la lectura Sí, sí, sí. musical. No es alguien podría pensar, me gusta la música popular, tal vez, tal vez más de alguno de ustedes lo pensó. No quiero el conservatorio, quiero tocar música popular, me meto a esta escuela que es de música popular, porque me van a enseñar a tocar por oído, me van a desarrollar. Claro, te enseñan cosas que tienen que ver con la intuición musical y todo, pero te tienen loco solfeando, te tienen leyendo, te tienen estudiando piano funcional, que es como el cálculo para Ah, los ingenieros, en este caso para ah, los ya. músicos. Mira, mira. Entonces son los métodos duros, igual del conservatorio, o sea, hay un rigor, y eso se nota en la maestría y en la ductilidad con que yo he visto que mucha gente que sale de la escuela o que todavía está estudiando aborda las distintas ramas de la música popular con una soltura y una propiedad que el que no tiene esa formación rigurosa carece de ella sencillamente. Ajá. Fulanito por ahí de una banda X toca bien rock de pronto, pero lo pones a tocar cumbia, bolero, cha-cha-cha, música latinoamericana, jazz y da jugo. ¿Ah? Así lo Exactamente. perdimos. Y eso a mí, yo veo que ahí hay un resultado concreto muy solvente y sólido, sustantivo, así en la formación que da la escuela. Porque cuando tocan soul, vaya si suena bien, se echan de menos las presentaciones en vivo, ¿no? Ahora, que se hacían en la escuela porque era una instancia donde era un espacio para compartir el crecimiento, digamos, del alumnado. Ahora, desafortunadamente, en estas circunstancias anómalas que ha impuesto la pandemia del COVID, esa es una cuestión que está en pausa. Pero se Ajá. notaba ahí, yo también creo, fíjate, que esta dicotomía tiene cierta vigencia todavía y que no es una cuestión que haya desaparecido y que ya forme parte del pasado nomás, ¿no? Sino que pero no hay que temerle a ella porque es una dicotomía que tiene un carácter instrumental. Finalmente la música es una sola, ¿no? Sí, sí, sí. No hay una división ahí que implique un divorcio en todos sentidos, sino que No, yo creo que exacto. son categorías que contribuyen más bien a la comprensión de los fenómenos musicales que a la creación de trincheras reales, digamos, como uno podría pensar a priori. Hasta los músicos doctos y los músicos populares, está la música popular y la música. No, claro que hay canales ahí de mutua influencia y muy nutritiva por lo demás. Toda la vida, discúlpame, toda la vida la música, entre comillas, docta, se ha nutrido de la música popular. Eso es así. Claro. Es así. Sí, no viene del aire la música docta, sino que viene de tradiciones, no sé, nacionales, y populares, y de ahí viene. De ahí viene. Es un arte que trata de ser elevado de alguna manera, pero como todo arte, bien dijiste tú, una división muy básica se podría hacer la que decía.
nuestro querido Ernesto Rosson, nuestro primer maestro de guitarra, mi primer maestro de guitarra, decía, solo hay dos músicas, la buena y la mala. Muy, muy buena sentencia. Sí, y él decía, y él siendo un amante de la música clásica, decía, tú puedes escuchar música clásica, algunas obras, algunos compositores, pero que son unos bodrios, y esa palabra utilizada, bodrio, y yo también lo creo, también lo creo. Pero, y eso en cualquier estilo de música, si uno al decir música docta, no es pura belleza. Bueno, si hablas de Johann Sebastian Bach, sí, en él sí, porque jamás Bueno, él hizo una obra mala, nunca. ahí atrás lo tenemos, Pero, chicos. no, Ahí pero atrás. él era como dicen de los futbolistas, él era un extraterrestre, ¿no es cierto? Directamente. Pero bueno, en cualquier estilo de música Era vamos a un encontrar Kafka cosas de la buenas música, y por cosas malas. ejemplo. Era, vas a encontrar en cualquier estilo de música cosas buenas y cosas regulares y cosas malas. Y en mi opinión, no hay una música mejor que la otra. O sea, se han hecho, si hablamos de la arquitectura musical, claro, se han hecho cosas más elaboradas en el ámbito de la música docta, ¿no es cierto? Pero eso no la hace ser más espiritual o más... Yo he escuchado cosas de música popular, a todo esto he escuchado las titulaciones y de la escuela moderna y he visto cosas muy interesantes, gente que toca realmente muy bien su estilo. Se nota, lo que decías tú, se nota un rigor y que ese rigor es imposible no pasar por él. Si la música es algo que viene, y yo insisto, y que yo creo que viene del trabajo. Y no creo, como tú decías, lo que tú pensabas, que hay que estar un poco tocado. No, lo que yo creo que sí, cuando niño, mira, déjame desarrollar un poquito la idea. Cuando niño, lo que sí define lo que va a tocar un músico en el futuro es cuánto le llegue a gustar algo. Porque del gustarle es que pasa tocando toda la vida, pero Ya. no de una facilidad que uno traiga, porque he visto de todo. Y otra cosa interesante que he visto es creer que puedes llegar a tocar muy bien. He visto Bien, casos de interesante. gente que no tocaba muy bien, pero sí se creía que era un gran músico, que tenía una gran capacidad y todo eso. Y los demás mirábamos con escepticismo, así como, ya, qué bueno que tienes fe. Pero con el paso del tiempo, efectivamente ese era un buen indicador. Lo que esa persona creía que tenía dentro, efectivamente, con el paso del tiempo se transforma en un maravilloso músico. Así. Eso me tocó verlo. Gente a la que no le di mucho crédito, pero que llegaron muy, muy elevadamente, muy, muy arriba. ¿Cachai? Llegaron a hacer una música muy, Sí, muy maravillosa. me recuerda la anécdota que yo no sé si la conoces de Charlie Parker, A ver, Charlie que, Parker. bueno, Parker no empezó como Parker desde el principio, pues, como saxofonista, ¿no? Y en una oportunidad, cuando todavía no era conocido, pero ya tocaba, qué sé yo, las hacía de músico, ¿eh? Lo echaron de un club en medio de abucheos y pifias, lo humillaron, ¿no? Ay, ay, ay. Y el tipo se fue con el saxofón debajo de un ala, así yo me lo imagino caminando encorvado, bajo la niebla nocturna, y se dio a practicar con más saña, ¿no? Con más ahínco, con más tesón. Y después volvió y los deslumbró a todos. Bueno, ese quizá no venía tocado o venía tocado, pero no se la creía, no sé, no vamos a entrar a discutir ahí si hay, pero yo creo que hay sujetos que vienen como con un chip incorporado, que lo desarrollen o no, ahí ya estoy de acuerdo en eso de que si creen en eso, de si les gusta y si creen en eso que tanto les gusta, que me pareció muy interesante lo que tú comentabas al respecto. O sea, claro, claro, sí, si depende de cuánto a uno le guste y depende de si decide creer en ello o no, ¿no? Sí, Y sí, el claro. resto es trabajo. En eso sí estamos de acuerdo, porque detrás de Tal todos los cual. grandes músicos hay una enorme cantidad de horas invertidas en el oficio. Una última pregunta, David, porque Sí, para sí. no rebasar lo que tiene que ver con el tiempo que nos limita, más que una pregunta es un tema de reflexión, para hacer una reflexión sucinta. El intérprete es un traductor y un comunicador. Eso es lo que yo pienso. O sea, porque la pieza siempre, la música está ahí, la música conocida, pero dependiendo de quién se haga cargo de ella y la comunique, la traduzca,
el resultado puede ser muy distinto. Hemos hablado nosotros ya en otras oportunidades acerca de que de pronto una pieza no tan lograda, una pieza vulgar, de pronto puede sonar maravillosamente si el intérprete sabe qué hacer y cómo, ¿no? Sabe qué hacer con ella y conoce la manera de sacarle el mejor partido. Sí, el intérprete es un comunicador, es un narrador, es un traductor, como tú decías. Un narrador me gusta eso. Sí, 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 porque, a ver, un buen intérprete sabe sacarle partido a una obra de poco contenido y la sabe hacer lucir. Y la sabe hacer lucir por varias cosas. Porque tiene, por un lado, la formación para darle un buen sonido a lo que está tocando, a esa composición. Lo primero es darle un resultado digno, y para eso necesitas lo que hablamos, la formación, el trabajo, toda la hora de estudio, todo eso, para eso es, para tener un nivel básico de entrada que sea digno y que cualquiera que escuche diga, oye, mira, escuchemos, interesante. Al tiro piensan, y no lo dicen, pero esto no es cualquier cosa, escuchemos, ya, partida. Y luego está tu aporte de lo que eso con aquello que tú vibras, con eso que a ti te gusta como intérprete, eso sale en la forma de un fraseo, en la forma de una intensidad, en la forma de cualquier parámetro que tenga que ver con la interpretación, con las cadencias, con cómo tú ves, cómo unen las ideas, las secciones, cómo presentas un tema, si lo presentas de manera punzante o de manera relajada, o si haces juegos pícaros dentro de tu interpretación. Básicamente, una vez tú dijiste algo muy interesante, que las grandes interpretaciones son los detalles, los pequeños detalles, los que dan lugar a las grandes interpretaciones. Eso es así, tal cual. Las interpretaciones están llenas de pequeños detalles que los intérpretes a veces anotan, y eso está muy bien. Tú ves una partitura de repente, una hoja, y va a estar llena de indicaciones. Aquí esta nota que la toco así, esta frase que así, que pa, pa, pa. Son miles de cosas. Y cuando escuchas, dice, oye, en esta grabación, en esta pieza, hay una cantidad de riqueza, hay una cantidad de sutileza, y a ti te permite imaginar y soñar como que estuvieras leyendo un libro, estás escuchando, pero estás con los ojos a veces cerrados, porque estás pegado o pegada, ¿no es cierto?, escuchando esa música que tanto te gusta. Y eso es el aporte de la interpretación, que el intérprete perdón, el compositor depende del intérprete en ese sentido. Para sonar en Ya. todo su esplendor, depende de que el intérprete haga un buen trabajo. Y es, Frase para el bronce. sí, sí, por supuesto. Así que, eh, así que bueno, el traductor, narrador, un traductor, un narrador, sí. Bueno, y también puede ocurrir al revés. Entonces nuestro deber es tratar de, suena medio místico lo que voy a decir, pero elevarnos, elevarnos. Ese es Sí, como nuestro deber en hay la una, música. para cerrar, me quedo con una frase del difunto maestro don Ernesto Rosson, que para los que lo hemos nombrado como 3 veces ya, pero vamos a hacerle el panegírico porque probablemente la gente no sabe quién es. Ernesto Rosson fue un maestro de guitarra clásica rancagüino, Y un ¿no? difusor cultural, eh, sí, que disculpa, la Orquesta Sinfónica por primera vez de Rancagua la trajo don Ernesto Rosso. La Ah, mira, Sinfónica de eso Santiago, no lo sabía. sí, Pero era difusor cultural tenía también, sí. una frase, Ernesto Rosen, que a mí me gustaba mucho, que él hablaba de que un músico debía, y esto es tocante al tema de la interpretación, ¿no? Como corolario, así como guinda de la torta. Decía que un intérprete tenía que llegar a lograr la rigurosidad técnica y la naturalidad expresiva. O sea, tenía que aunar esas dos cosas, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver con el entrenamiento, digamos, que le lleve a hacer de lo complejo algo fluida y muy naturalmente dicho, como que no se note la pega detrás, ¿no? Exacto, Que no se note exacto. la pega en todo lo que te la sudaste, todo lo que te costó, el dolor de dedos, qué sé yo, los ejercicios, todo,
No, como, cuando lo oyes, dice, este tipo parece que no le cuesta nada, ¿no? como un buen truco de magia. Como un buen truco de magia donde no se nota el doble fondo del sombrero, ni lo coimeado Exacto. que tenía el conejo que sacaste del mismo. Muy bien, muy buena imagen, muy buena eh, representación, metáfora, no sé. Kiri, lo vamos a dejar hasta acá, en vista y considerando el tiempo, vamos a ver cómo pasa esto después por la tijera de la edición. A mí me gustaría lanzarlo completo, pero te pediría para cerrar y para hacer el contraste con la pieza que nos regalaste inicialmente, una humorada un poco, ¿no? Que si puedes interpretar brevemente una pieza que me gustaría pedirte y que es la música característica de, para cerrar esto, del Chavo del Ocho, en la guitarra. En la guitarra, pero ¿cómo Sí. podría sonar eso? Pero si alguna vez yo te lo vi tocar, estoy seguro que lo puedes hacer. ¿Eh? A ver. ¡Qué buena pausa! ¡Qué buena pausa! Muy bien. Ni el Chavo del Ocho. Ni el Chavo del Ocho mismo. No pensaba que me iba a hacer tocar eso. Bueno, Muchas gracias, David. ha sido un placer. Muchas gracias también a San Zoom y Santa Internet que nos proveen de esta posibilidad de interactuar a distancia hoy día. Y nada, chicos, será hasta una nueva conversación que tengamos con alguna otro personaje interesante de este enorme país, ¿no? De los músicos, donde hay harta gente interesante, hay que decirlo, ¿no? Y hay harta gente que viene detrás ahí aprendiendo lecciones y que va a ser la gente interesante del futuro. Muchas gracias de nuevo, un abrazo compañero, mi hermano también, Otro para usted también. que siga la música y lo dejamos hasta acá. Ha Bye sido un bye. placer. Chao.